Bienvenidos al podcast de BC, Bienestar Emocional con Acompañamiento Educativo. Si quieres crecer un poquito más en el arte de acompañar emociones o acompañar a la infancia, quédate a escucharnos. Es más fácil abrazar a niños que reparar a adultos. Bienvenidos, hoy estoy en otro nuevo espacio. A mí esto de ir cambiando me parece bien porque creo que enriquece. Y nos hemos venido a grabar a un estudio porque hoy, en vez de ser 2, somos 4. ¿Y por qué 4? Pues porque a raíz del podcast que hice con Sabela, que es cara conocida, no es la primera vez que está aquí, pues nosotras que la cabeza nos va un poco deprisa y siempre pensamos en cómo podemos transmitir o qué podemos transmitir y cómo ayudar, pues se nos ocurría la idea de, dentro de la maternidad, que fue un poco lo que nosotros hablamos, recoger también el testimonio de nuestras parejas, en este caso la voz masculina, en cómo pueden vivir una maternidad una pareja, ¿no? No solamente la parte femenina, que estamos mucho más acostumbradas, sino también contar un poco la experiencia y cómo se vive desde la parte masculina y cómo juntos se sobrevive a una maternidad. Así que tengo conmigo a Sabela, que ya la conocíais, terapeuta ocupacional, a José, que es mi marido, profesor de educación física, y a Juli, que es la pareja de Sabela, y tienen en común a Martina, que acaba de cumplir 3 años. Así que bienvenidos a los 3, muchas gracias por decir que sí. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar, vamos a ponernos en contexto como hago siempre. José y yo tenemos 2 hijos de 12 y 9 años, y como he dicho antes, Sabela y Juli tienen a Martina de 3 años. Entonces, bueno, digamos que ahí os sacamos un poquito de ventaja en la carrera de esto de criar y lo que ha supuesto, pero creo que va a ser muy bonito que compartamos juntos cómo fue todo, cómo vivimos esos primeros años que son tan intensos en todos los sentidos, no solamente para la mujer, que esto ya parece que está muy, muy verbalizado, que nos cambian las hormonas, que bueno, que sí, que eso ocurre, pero yo creo que hay que darle también visibilidad y valor a otra serie de cosas que también ocurren, que también influyen, y cosas que a lo mejor no son tan bonitas, ¿no? Porque yo creo que aunque cuando llega un bebé el amor se puede multiplicar, también creo que entre la pareja surgen conflictos, hay que tomar acuerdos, aparecen los desacuerdos, y además todo esto se da en un ambiente donde hay mucho miedo, donde hay inseguridad, donde por primera vez tenemos la responsabilidad de que hay otra persona dentro de nuestra familia que depende de nosotros, y todo esto hay que hacerlo con amor y con cariño, pero también estamos cansados, también nos falta formación, información. Entonces no sé si hay alguien que se quiere lanzar a hablar de cómo ha sido todo. ¿Algún valiente quiere ponerle frase? Mira, vamos a hacer como hago yo en los cursos. Si te dijeran, pon los 3 primeros años de tu hija una palabra, ¿qué palabra la pondrías, Juli? Cansancio. José. Miedo. Sabela. Yo que la tengo que pensar un poco más. No, tiene que ser una que te salga, así que... Bueno, no es una palabra, ¿no? Es un concepto, pero una montaña rusa. Yo creo que lo he sentido y lo sigo sintiendo así, la verdad. Para mí sería descubrir, porque me he descubierto yo, he conocido a mi marido como padre, que era una faceta que no conocía, me he conocido más a mí misma y me he conocido como madre, y encima he conocido a una persona que va a estar conmigo, espero, el resto de su vida también. Entonces, para mí sería descubrir, conocer, con todo lo que eso implica. ¿Por qué cansancio, Juli? A ver, cansancio por... al principio, cuando no tienes un bebé, no tienes un hijo, tienes todo el tiempo, las 24 horas para ti, para hacer cualquier cosa, como para tirarte en el sofá y no hacer nada durante todo el día. Y cuando tienes una responsabilidad como tener un hijo, todo cambia. Todo cambia. El cansancio aparece porque no desconectas. O sea, es un 24/7 sin desconectar. Estás todo el día pensando. Yo tengo momentos de tirar en el sofá viendo alguna película, viendo algo, y no estoy desconectado 100%. Entonces es un cúmulo. Yo llevo 3 años, vosotros llevaréis un poco más. Entonces el cansancio que origina el no descansar mentalmente, aunque estés descansando físicamente, mentalmente no descansas. Y para mí es un cansancio que, bueno, ahora ya la niña con 3 años, pues creo que ya
el cansancio va disminuyendo un poco más. Un poquito, no del todo, pero... Todavía. Sí. Pero a ti te lo habían contado, te lo esperabas, te lo imaginabas así. No, Bueno. me lo ha contado nadie. O sea, desde el principio, desde que empezó todo, empezó todos los problemas que hemos tenido en este camino y no te lo cuenta nadie, ni lo sabe nadie. O hablas con algún padre o hablas con alguien o no tienes ni idea de lo que va a pasar y de lo que está pasando o de lo que va a ocurrir en un futuro. Ni idea. Pero fíjate, yo creo que sí que hablas con gente que está en la maternidad o que ya está o la paternidad y sí que te dicen, sí, prepárate para no dormir. Eso es como muy visible y se habla mucho. Prepárate Sí. para no dormir. Sí, pero es lo típico. Es lo típico. Yo quería profundizar más en aquellas cosas que no nos cuentan. Yo, por ejemplo, una de las cosas que tuve que hablar con un amigo mío fue las discusiones. Yo no discutía con mi pareja. Y yo me tiraba semanas discutiendo todos los días porque dejaba un plato, porque recogía el plato, porque dejaba la toalla, porque recogía la toalla. Y era discutir y no entendía por qué. Hasta que ya un día dije, oye, voy a hablar con mi amigo Cristian. Y me fui a hablar con él. Y le dije, tío, me pasa esto, tal. Y me dijo, es que pasa. Y te va a pasar más. Y más cosas. Pero claro, decir, esto no, yo no sabía que era esto. ¿Sabes? Esto es una ¿Puedo mierda. hacer un inciso de eso que me parece muy guay que lo haya sacado? Y qué guay que fuera a hablar con su amigo Cristian y que poco se hace ir a hablar con el amigo Cristian. Porque nosotras, cuando él fue a hablar con su amigo Cristian, yo había hablado ya con 50 amigas 300 veces. Sí, lo mío Y fue la había primera. llorado, y había llamado, y había quedado a un café y a otro café, y les había escrito un WhatsApp y les había puesto un audio y había puesto un SOS, por favor, decirme que esto que me está pasando es normal. Pero él ya fue un momento como, voy a hablar con mi amigo Cristian. Y a día de hoy lo tiene como más normalizado, hablar con la gente cuando tiene dificultades de algo, tener como sus momentos de intimidad con otras personas, pero él antes no lo concebía. Y yo creo que en el camino de la maternidad y la paternidad es importantísimo. Ese estigma con la que vienen los hombres a veces de no tocar lo emocional, no verbalizar las emociones. Protegerse. Como protegerse, claro. Es que eso es una bomba de relojería, porque claro, yo grito, me enfado, lloro, relloro, pero Pides él ayuda. se contiene, claro, no se drena de ninguna manera. Entonces, que hiciera eso a mí me pareció muy guay. No, quizás los hombres somos más retraídos en ese aspecto, en contarnos lo que nos pasa con los colegas o lo que sea. ¿Qué tal con tu pareja? Bien, tal, no sé qué. ¿Follas mucho? Pues no, follo poco. ¿Sabes? Cosas de esas. Ese es el nivel de profundidad de Pero las conversaciones. eso es lo profundo. Pero yo cuando estaba en esta situación, a mí lo que me costó fue decirle a mi amiguete, Cristian, tío, es que, tío, para de discutir, digo, es que Pero esto es él- una mierda, digo, yo es que prefiero estar solo. Entiendo que él tenía hijos ya, ¿o no? Sí, Claro, es él que tenía una hija, por eso fue mi... a nosotros, por ejemplo, lo que nos pasó, que José está aquí muy callado, que se puede pronunciar, es que nosotros fuimos los primeros. Entonces, De los amigos. sí, no teníamos nadie en nuestro círculo, nadie que tuviera hijos en el que yo, como ha hecho Isabela, pudiera pedir ayuda o pudiera decir, oye, esto pasa. No teníamos ese. Y José, vamos, creo que estaba más preocupado por mí. Sí, a ver, yo he dicho miedo, más los 3 años, al final es uno. A mí los bebés me dan pánico, ¿vale? Me dan mucho miedo. De hecho, yo creo que el primer bebé que cojo es Alba. No me... Lo típico es que se me va a romper, ¿vale? Pues a mí la vida me cogió y según Alba nació, estuvo con Irene, evidentemente, y cuando suben a la habitación llega la enfermera, no sé si te acuerdas, La matrona. y dice, esta niña está fría. Y como la madre acaba de dar a luz y se está comiendo un bocadillo de jamón, yo llevaba un polo, me abrió el polo, me metió Alba aquí y me dijo ahí hasta que yo te diga. Entonces, aquí, con contracturas, el cuello totalmente tenso y aquí diciendo, se me desmonta. Tenso O sea, como el primer podcast, ¿no? Sí. O sea, como el primer podcast, exactamente. Y yo estuve como 2-3 horas así y bueno... El piel con yo- piel, sí. Sí, o sea, el piel con piel lo hizo Irene en la Abajo. sala de reanimación y tal, Sí. pero luego yo tuve la suerte de tener un piel con Yo Alba también. durante eso, 2-3 horas, hasta que la niña fue cogiendo temperatura, ya vino la matrona, la tocó, la sacó, dijo, vale, ahora sí, y la puso a mamar. Y bueno,
ahí yo creo ya tuve ¿no? Vale, nos ha desmontado, está bien, vale, guay. Y luego llegas a casa y yo tuve la inmensa suerte, que imagino que Juli igual, de tener una persona que había tratado con bebés, que sabía lo que le pasaba, pero claro, ese miedo le tienes de qué le pasa, por qué llora, y Alba lloró poquísimo. Sí. Pero yo me rompí un dedo de estar en la cama tranquilamente, oírla llorar, apoyarme, romperme el dedo y salir corriendo. Y darme cuenta de que me había roto el dedo Después. 15 minutos después, cuando ya la niña estaba tranquila. O sea, hasta ese estado de alerta, por decirlo de alguna manera. Y eso, que estaba Irene. Pero luego tienes otro sentimiento de decir, jo, es que quiero estar. Claro. Yo el primer día que llegué a casa, le dije a Irene, tú vas a tener tus momentos con ella, pero yo quiero los míos. Y bueno, pues por horarios, por un poco, bueno, pues el que podíamos, el que yo podía estar siempre era el baño. Entonces yo le dije, jo, yo quiero este momento, entre comillas, para mí. Entonces me enseñó a bañarla, porque evidentemente yo no sabía, digo, se me va a caer, se me va a escurrir, se me va a ahogar la niña y ya verás el cisco. Entonces, y ese momento yo lo recuerdo como uno de los momentos más felices, el baño con Alba. De hecho, hasta... Porque luego ya cuando Alba era mayor nos bañábamos juntos, o sea, lo extendimos todo lo que pudimos. Ay, que luego llegó Y Enzo con Enzo, pues un poco se acabó Pero- el de Alba Continuasteis y con él. empezamos. Pero eso tú estás contando y es la parte bonita que tú has podido y que bueno, creo que también tiene que ser visible, ¿no? Que no solamente las madres podemos hacer todo, sino que la corresponsabilidad también es una parte importante. Pero yo voy un poco más profundo a la relación que pasa entre tú y yo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo he explicado por qué he dicho miedo. Ah, Entonces, vale. explicando Que no claro, le da- ahora, vale, perdón. evidentemente, la primera semana yo creo que todo el mundo la pasa bien, ¿no? Llegas, te adaptas, aprendes a ser 3 en este caso, luego cuando llegó Enzo, bueno, pues ya teníamos un poco de camino hecho, pero luego yo la sensación que tuve era de ir sobreviviendo día a día. ¿Pero sentiste miedo también con el segundo? No. Ahí ya no, ya tenías un poquito el camino. Menos tiempo. Él claro, tenía miedo pero de sí. no quererle igual como quería Alba. Ah, No, otro y miedo. Era otro no, miedo, pero y un miedo entonces. físico, o sea, decir, Mm. le pasa algo, yo no me entero, durmiendo, o sea, ese miedo Yo- un poco a veces no irracional, pero sí de decir, ostras, por lo que hablaba, ¿no? De la dependencia de, Sí. no, es que ahora ellos son, o él, Alba, o son 100% responsabilidad tuya Sí. y dependen de nosotros, de lo que o sea, hagas. dependen de nosotros. Entonces, esa primera semana, incluso esos 2 primeros semanas, bueno, pues te vas adaptando y yo luego tenía la sensación de sobrevivir. ¿Por qué? Porque luego tienes que estar con tu hija, pero yo luego recuerdo que Irene lo pasó muy mal. Porque además, yo creo que es algo que les pasa a todas las mamás. Pasan de ser el centro de atención durante el embarazo, todo el mundo las cuida, todo el mundo las mima, qué guapa está. Y cuando nace la niña, la madre pasa a un segundo plano y el padre pasa ya a un octavo, noveno Nosotros. plano de tus padres. Yo recuerdo a mi madre que entraba, se iba la niña y a la media hora le decía, mamá, dame un beso por lo menos, Sí. ¿no? Entonces tienes, o sea, y esa parte es dura. Esa parte es dura porque tienes que estar pendiente de tu hija, que eres padre novato, no sabes ni qué hacer, pero luego está la parte emocional de las mamás, que tampoco sabes cómo tratarlas. Es más difícil. Yo lo vi así. Y eso es una parte que vas arrastrando y que vas pues resolviendo día a día, y hasta que los niños no empiezan a ser un poquito más mayores y recuperas un poquito de ese tiempo, no tampoco se lo puedes dedicar. Sí. Porque al final es un tiempo en el que sobre todo vosotras, con la lactancia, si hay lactancia, vosotras estáis 24/7 disponibles para ellos. Entonces estáis cansadas porque si dais el pecho a demanda o cada poco no dormís, estáis más irascibles porque es normal, pero nosotros también porque, pues eso, yo por ejemplo cuando Irene daba de mamar yo me levantaba también. Porque quería, porque era algo que me gustaba compartir, pero bueno, luego te vas a trabajar, vuelves y al final entras en una rutina de los primeros meses que yo tengo la sensación de vivirlo, de disfrutar mucho, pero también de sobrevivir. Y ahí es donde dices, El mal empiezan, humor. eso que- empiezan esas discusiones que antes no tenías. Hmm. Porque cualquier cosa además
de cualquier cosita se hace un mundo, lo has dicho perfecto, que Sí. si recojo el plato porque lo recojo, si lo dejo porque lo dejo, si me acerco porque me acerco, si no me acerco porque no me acerco, entonces esa es la parte no tan bonita, que al final es la del día a día. Y que ya se está acumulando mucho material. Y nosotros Dejad de hablar. le añadimos el COVID. Sí, no, Ostras, esto es ese post-pandemia. es duro. Que nosotros fue COVID solos los 3 en casa, con los perritos y tal. O sea, es mucho más complicado. Tú imagínate yo diciendo, pero ¿qué cojones? Perdón. ¿Qué hago aquí? O sea, eras como, ¿esto qué es? Que no me puedo ir a dar una vuelta. ¿Esto qué es, tío? O sea, yo decía, no, esto no está bien, esto no me gusta. Me voy en marcha atrás, no quiero. Ya no se puede. ¿Sabes? Yo decía, me voy de casa. Yo decía, es que no aguanto, tío. Pero esas cosas no las dicen. O sea, No, está claro. ojalá mi madre, mi padre o mi hermano o lo que fuera me hubiesen dicho, pues tío, vas a flipar porque estas cosas son muy bonitas, el niño, la niña la vas a tener en casa y qué guay, tal, no sé qué, pero cuando la niña llora por la noche, cuando tu mujer le da el pecho y no puede dar el pecho que le duele, levántate, no sé qué, no sé cuánto, no te lo dice nadie. Es que sabes lo que pasa, que lo que hace falta no es que alguien te cuente, joder, qué mal lo vas a pasar, tío. Lo que hace falta es que te formes en las herramientas que no tienes y que vas a vivir después. O sea, es importante que te formes en lactancia para ver cómo acompañas a la mujer o qué herramientas hay en ese momento para ver en qué momento se encuentra. Formarse con herramientas con estrategias y con herramientas a nivel emocional. Porque, claro, una de las cosas que están pasando ahí todo el tiempo es que, claro, tú acabas de escribir, yo me quería ir, pero tú no lo verbalizabas. Claro, Tú lo pero- estabas comunicando. Tú no eras capaz de decir, me pasa esto, siento esto, necesito esto. Bueno, a lo mejor es que tampoco era capaz de saber lo que le estaba pasando. Claro. Por eso digo que realmente no hace falta que alguien te diga, hostia, qué mal lo vas a pasar ahora que eres padre, porque Pero eso una se cosa- hace mucho y ¿qué hacemos? Como que estropeamos también el momento del otro que está en su momento rosa del embarazo, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace falta justamente es como formarse y adquirir determinadas herramientas que tendrían que estar como casi obligadas a cualquier pareja o cualquier persona que quiera meterse en maternidad y Yo paternidad. creo que la formación está bien, pero por mucho que te formes, cuando te llega el paquete, es cuando te das cuenta de las cosas que están pasando. No, es diferente. Pero yo creo que cuando tienes información te puedes anticipar. O sea, a Es mí hay una diferente. frase que me gusta mucho que dice que sin información no hay transformación. Cuando nos convertimos en padres nos tenemos que transformar porque hay un duelo de dejar de ser el que éramos. Precisamente por lo que hemos dicho, ¿no? Porque hay una persona que depende, los primeros meses su vida depende de ti. De la madre si da pecho y si hay biberón, pues es que no se puede, él no puede sobrevivir solo, depende. Entonces, si tú vas a hacer esa transformación y no ha habido una formación antes, lo más normal es que mueras en el intento. De ahí la depresión postparto, que también la tienen los chicos, yo creo. Lo que pasa que no tiene ese nombre, porque ¿cómo la vas a poner si ellos no han parido? ¿Qué tipo de depresión la pones? Pero está claro que tiene que haber una depresión, porque yo voy también como Sabela, ¿no? Tú vas a preparación al parto y en preparación al parto te cuentan algo de esto. No, Pues no bueno, lo ahora, sé. ahora en algunos sitios te empiezan a contar un poco, pero... A pero nosotros no. a nosotros no. Pero, bueno, a y claro, nosotros- y en vuestros La tiempos. preparación del parto, nosotros es que estuvimos los dos, Sí, claro. pero es que yo no me acuerdo de nada de Pues eso. fíjate Por todo eso lo te que digo, te ha Pero aportado porque que no has te bo- acuerdas. No, pero y porque también ha borrado mucha información, ¿sabes? Eran con videoconferencia. No te acuerdas Claro, con es el... que, con lo fue con de- el COVID también, es que... Mm. Sí, pero que No, pero nosotros sí nos fuimos dieron de mucha- manera presencial y me enseñaron que ese día las contracciones duelen, no te compres Sí, pero no, bragas de no sé qué, que no sé qué. Pero a mí nadie me dijo todo lo que yo fui descubriendo después, que con el segundo yo disfruté mucho más porque ya sabía de qué Venía iba el rodado. asunto y sabía que era un proceso, que esto iba a pasar y que sabía que me iba a alejar un poco más de mi marido porque mi atención se iba a poner 100% en mi peque. Pero en el primero eso no lo No, sabía. pero José probablemente igual, en el segundo no tuviste ese miedo tanto. Claro. O sea, que ha Claro. sido más llevable, ¿sabes? De todas maneras, antes de que se vaya, porque parece que os habéis tirado ahí como llenas a por Juli en lo de es que no comunicas. Es que muchas veces es viéndos desde fuera. También es muy difícil el llegar y decir, jolín, porque no sé tú, Sabela, pero Irene, por ejemplo, con lo de la lactancia materna al principio le pasó mal, ella hizo todo lo posible, tal. Entonces, si tú encima a una persona que lo está pasando mal, entre comillas, que no está siendo todo tan idílico como te cuentan en las películas de Hollywood, encima llegas tú
que eres un poco, ¿no? El soporte, por decirlo de alguna manera, en ese momento de tu pareja, tampoco vas a llegar... O yo creo que es un poco también la educación que hemos recibido nosotros, o yo en mi caso, de no, tú aguanta, estoico, No pasa nada. te lo comes. Que es lo que decimos siempre Eso nosotros. es, ¿no? No pasa nada. No pasa nada, ya. Claro. ¿Y cómo vas a verbalizar que tú estás mal si estás viendo que tu pareja, que se supone que es la que lleva toda la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad, por lo que decíamos de la lactancia, al final muchas veces, pues igual la preparación al parto está, lo que decías, está solo encaminada a las mamás. Y bueno, sí hay algunos padres que van, o vamos, yo fui, pero yo tampoco aprendí una barbaridad. También es verdad porque al final cuando convives con mujeres en este caso que controlan mucho, a mí Irene realmente la formación me la dio ella. Pero por mucha formación que te den, cuando llegan y a mí me metieron a mi hija aquí, yo dije, hostias, ahora sí que sí. Entonces, es verdad que tenemos que tener esas herramientas, pero yo creo que a nivel social todavía este proceso se vuelca un 99% en la mamá y un 1% en el papá. Vale, ¿y en la pareja? Que luego, claro, pero que luego Ya, es que vas descubriendo y ese porcentaje afortunadamente yo creo que se va equilibrando. También dependiendo de la presencia que quieras tener en esa crianza. Esto es ¿no? otra. Hay Sí. papás que no están tanto, hay papás que quieren estar muy presentes y quieren que esto sea un 50-50, que yo creo que es un poco lo ideal, ¿no? Y al final el niño o la niña es de los dos. Y luego entran pues esas discusiones, esas balanzas, ¿no? Bueno, pues Irene, es verdad que en la infancia de Alba sobre todo, pues ella era un poco la que llevaba la voz cantante, porque tenía los conocimientos por todo, y luego ya entras más, ya descanso, entre comillas un poco, yo me ocupaba más del cole, pero esa balanza hasta que se equilibra, jolín, es dura. ¿Y cómo te muy sentiste tú dura. ahí, José, como dices tú, acompañando a una mujer que tenía formación o experiencia o conocimientos en algo que tú no? O sea, yo me sentía por un lado muy tranquilo, muy tranquilo, pero por otro me sentía... Inútil. Sí, inútil. Presionado. Inútil. Pero presionado en, jolín, lo está haciendo todo ella y yo veo que cada vez está más cansada, veo que cada vez le cuesta más, veo que... ¿no? Entonces era como, yo qué sé, venía alguien a casa, era como, no, tú quédate ahí, que yo hago el resto, que yo los atiendo, que yo, pero simplemente porque ella tuviera ahí un momento de relax, ¿no? Venían sus amigas y la niña iba de brazo en brazo, pues era como, venga, yo me ocupo de todo para que tú tengas tu momento. No, pero ¿sabes? Porque... Se está refiriendo más a cuando la persona que tienes al lado tiene esa formación, Sí. ¿cómo te puedes sentir tú que no la tienes? Por eso, o sea, yo por un lado me sentí súper tranquilo. Sí, bueno, lo ha dicho claramente, la palabra tranquilidad creo que era una palabra bonita, y por otro lado que no, a lo mejor no encontraba mucho su sitio, o él quería también aportar cosas y era Claro. como, joder, es que lo aporta todo ella, entonces yo qué aporto. Es que yo creo que eso es algo también importante porque en nuestro caso, porque nos dedicábamos al mundo de la infancia y de alguna manera pues conocimientos, aunque no fuéramos madres, teníamos. Claro. Pero aún así hay mujeres que no se dedican a la infancia y que véase el instinto maternal o véase el propio cuerpo de la mujer, tiendes a encargarte más de cosas o de resolver ciertas cosas que como hombre, como padre, no. Claro. Y yo creo que eso también es un punto importante a contar aquí, porque hay muchos hombres que se sienten de menos en ese momento, en vez de colocarse en el punto de, hostias, qué guay que está resolviendo mi mujer esto, y a lo mejor yo soy más potente en otra gestión en este momento que puede aportar, y no desde el... no sé, como la inferioridad o la comparativa, ¿no? Hay una amiga que no voy a nombrar ahora con la que hablaba muchas veces sobre esa comparativa entre el hombre y la mujer dentro de la pareja en la crianza. Yo decía, joder, ¿comparativa? O sea, en mi visión de no madre, no me entraba en la cabeza. Y luego yo con Juli lo he vivido mucho, ¿no? Y es algo que hemos hablado, que yo siempre le decía, jo, pero si es que al final el hecho de que yo pueda aportar unas cosas que tú no y viceversa tiene que ser algo positivo y de equipo. No de quién da más. Claro, no No de es una carrera. Claro, o sea, es como, es que si yo aquí parece que aporto un poco más o echo más para adelante, pues a lo mejor tú echas más para adelante en otra cosa, ¿no? Pero yo en ningún momento tuve intención como madre de que él sintiese que era menos válido, sino que las cosas que yo tenía muy claras de crianza o de desarrollo era como, joder, es que esto me lo sé como la fecha de mi nacimiento, ¿me entiendes? Es que es algo... Que es que por aquí no podemos pasar y eso a lo mejor al hombre le hace sentirse
Y es que, claro, hablamos de un punto de partida porque esto pasa desde casi el embarazo. Sí, porque ya en el Que embarazo tú empiezas tú a ya proyectar, sabes claro, qué quieres ideas de hacer. crianza y empezamos a hablar del colecho, de la lactancia, del porteo. Pero yo qué sé, yo por ejemplo, en mi idea, ¿no? Yo quería hacer porteo, yo le pregunto, ¿tú quieres porteo? Jo, pues vamos a elegir una mochila juntos, que a lo mejor a ti, que ya hace 3 años, pero bueno, ahora se ve porteo todo el mundo, antes no se veía incluso tanto. A lo mejor a ti, que te pueda costar un poquito al principio el porteo, joder, que te sientas cómodo, pues vamos a buscar una mochila y entonces buscamos una deportiva que a él le gustó y encantado con su mochila deportiva. Era como intentar dentro de, ¿no? Meterle las decisiones también. Y yo le contaba un montón de cosas del día a día, que es un poco lo que ha dicho José también, que cuando llegamos a la preparación posparto y tal, o del parto, Juli también tenía un montón de información de cosas que yo le iba contando. Pero la hostia te la da la realidad Cuando cuando te haces- conviertes. Claro. Yo siempre digo que hay como si fuera una línea, de verdad, o sea, una línea del antes y el después de tu vida, ¿no? Lo que en la mujer se llama la matrescencia, y no sé si existirá el concepto como tal de patrescencia, pero es como el convertirte en, ¿no? Yo siempre le decía, mira, tú y yo nos conocemos de hace, no sé, ¿cuánto llevábamos? Cuando Martina, no sé, 5 años, 4, bueno, lo que lleváramos. Nos conocemos como personas, pareja, hombre, mujer, en nuestra vida social, Y te gusta, y ahora le tienes que conocer como padre, pero no como tenemos madre. ni idea de quién vas a ser tú como padre, y si a mí me va a gustar el concepto de padre que tú tienes, ni tú tienes ni idea de cómo voy a ser yo como madre, y le doy un giro de tuerca. La gente que nos rodeaba tampoco sabía cómo íbamos a ser, o sea, mi madre no sabía cómo iba a ser yo como madre, y yo no sabía cómo iba a ser mi suegra como abuela, y eso te da un rol familiar que antes no tenías. O sea, es como, bueno, antes quedamos aquí para tomarnos el pisco labi los domingos y hasta luego, Lucas, ¿no? Pero de repente eso tiene un peso en lo que de repente para tu hija implica la familia y viceversa, y ¿no? Él de repente tiene como una idea de paternidad que a lo mejor es diferente de la que yo tengo de paternidad en mi cabeza. A lo mejor yo visualizo un padre diferente al que le está haciendo, o al revés. Sí. Esto justo, ¿te acuerdas que lo hablábamos el otro día? Lo estuvimos hablando, porque llegamos a esa conclusión, ¿no? Intentando poner que era el amor o cuál era el éxito de una pareja, decíamos, ¿qué es, no? Y yo siento que la pareja es un equipo y que yo se lo dije así, digo, yo te conocí a ti como José, estudiante de INEF, con 20 años que tenías. Y yo te he tenido que ir conociendo como hermano de, hijo de, padre de... Y eso son facetas que podían haberme no gustado. Y son válidas. Lo que pasa que yo creo que al final, cuando... Yo lo pienso así, ¿no? Si hay un amor, si algo al principio te une, que es algo que... Eso tiene que permanecer o debe de permanecer. Otra cosa es si tú quieres hacer el esfuerzo y el trabajo de reajustar, ¿vale? Porque yo es lo que hablaba con él. Digo, evidentemente hay veces... Que puedes no querer. Que te doy capones. O sea, pues lo hablábamos, que ha sido mi cumpleaños y bajé al garaje, me escribe, saca cena. Yo bajo al garaje, saco cena y me encuentro al lado de la nevera las 2 cajas de zapatillas que me iba a regalar, y es como, tronco, tío. Haberlas escondido un poco. Hay momentos en los que le mataría. No te dio tiempo. Claro, porque tiene cosas que es como, esto no, pero para mí sigue prevaleciendo lo que sí que me aporta, Todo lo demás. ¿no? Y entonces, nosotros que ya hemos hecho ese camino tan largo, o sea, a mí me dices, ¿cuándo has estado mejor con José en todo lo que llevamos 18 años? Y yo te digo, ahora. Cuando hay más madurez también en la Porque relación, hemos tenido la confianza de poder hablar todo, de cuando le he dicho con Alba, con todo lo que hemos pasado, que también eso, pues... Yo creo que además nosotros empezamos este año, ¿te acuerdas que empezábamos todos los días discutiendo? Y decías, ¿qué pasa este año? Porque estamos discutiendo todo el rato. Antes no discutíamos tanto. Bueno, pues porque nosotros ahora ya estamos tomando distancia de nuestros hijos y nos estamos volviendo a encontrar otra vez como pareja. Y nos estamos volviendo a encontrar otra vez como pareja, pero con Irene con 2 hijos y José con 2 hijos. Y en el camino ha pasado cosas que hemos tenido que ir resolviendo. Entonces tenemos que volver a encontrarnos y tenemos que volver a ver si hay puntos en común y si estos hijos... Lo que han hecho ha sido multiplicar el amor, desgastarlo, que también vale. Hay momentos que es como, no puedo más. Es que eso yo creo que es lo que falta verbalizar, que en algunos momentos de la crianza alguno de los dos diga, no puedo más, pero no pensar que es el final, sino pensar que es el inicio de tenemos que hablar o cómo podemos reajustar. ¿Habéis pensado en el final alguna vez? Yo sí. Chan. Yo también. José, sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo muchas. Yo hubo un momento en que No, dije... quiero decir que hay que ponerle palabra a esto Sí, y sí. que es una cosa que pasa está muy a la orden sí, del día. que yo y... dije, no puedo más. Bueno, tú pues, tienes más tiempo, pero yo tengo 3 años y unas cuantas. Sobre todo cuando discutíamos tanto y tal. Nosotros hemos ido al psicólogo de pareja y hemos ido al psicólogo, y gracias al psicólogo
hemos aprendido a discutir. A que la discusión forma parte de la relación. A discutir y no llevar las discusiones a, venga, vete tú por ahí, yo me voy a mi casa y A ya hablarlo. está. Eso es. Hemos aprendido a discutir. O sea, es que no sabemos discutir. No sabíamos discutir. Y sobre todo discutiendo por las razones que estábamos discutiendo, que es un niño. ¿Sabes? Es un hijo. Y no nos vamos a poner de acuerdo en casi nada nunca. ¿Sabes? No nos ponemos de acuerdo. Pero sabemos discutirlo. Pero es que ahí la importancia está no en las decisiones que estás tomando acerca del hijo, ponerte de acuerdo o no, que esto también lo hemos hablado mucho, sino yo pienso, o a lo mejor vosotros lo vivís de otra manera, pero yo pienso que realmente las discusiones, los problemas que nosotros hemos tenido como padres, ya los teníamos siendo pareja, pero no lo sabíamos. Es decir, nuestro principal foco de problema siempre es la comunicación, la forma en la que nos acompañamos emocionalmente cuando estamos en un conflicto y la forma en la que nos comunicamos las cosas con las que no estamos de acuerdo. Entonces yo creo que antes de ser padres, eso estaba, pero igual no le dábamos tanta importancia o no llegaba a tanta intensidad porque había mucho reseteo entre medias, que es lo que él decía al principio. Era como, bueno, hoy puedes discutir, pero bueno, luego mañana, yo que sé, has quedado con unos amigos para cenar y tal, un vinito no sé qué, se nos ha pasado, luego echas 4 polvos y ya está, ¿no? Pero claro, luego te encuentras en la vida de cuidar un bebé donde no hay ese reseteo, no hay ese espacio social, no hay ese espacio de pareja, no hay un autocuidado y no hay un cuidado de la mirada del uno al otro, y entonces ahí es cuando a mí me daba igual, entre comillas, al final que se decidiera si poníamos o no un chupete. Es la manera en la que yo, que estoy hecha una mierda, hormonada perdida y tremendamente sensible, vienes a decirme con qué tono, o con qué palabra, o con qué gestualidad, algo que no me está gustando, ¿no? Entonces yo creo que es ahí más como en el camino del cómo te comunicas las cosas y cómo gestionas eso. Porque al final luego las decisiones que hemos ido tomando no me parecían tan complicadas como la gestión de lo que íbamos haciendo. Sí, pero esa forma de comunicarlo, que tú lo has dicho, hormonada hasta los dientes, da igual como te lo dijera. No sé si a ti te pasaba. Da igual como dijera las cosas. Es que cosas. en nuestro caso es más al revés. José siempre me ha demandado un poco más de cariño a la hora de decirle las cosas. Y yo he filtrado menos. O sea, eso, el filtro era muy, muy escaso. Entonces era como, da igual como lo digas, si lo digo bien, si lo digo con voz alta o baja. En ese momento era recibir, pues probablemente lo que tú recibías era un... ¿Para qué se lo digo? Claro, pero justo lo que estaba explicando, o sea, eso que yo estaba diciendo de que las cosas ya estaban realmente, es esa esencia de la personalidad. Yo soy una persona muy, muy sensible y a mí la maternidad me resensibilizó. O sea, a mí me abrió un canal y me conectó de una manera con el mundo que yo no puedo explicar. Y él, que es más frío, más distante, menos comunicativo, más también se embruteció. O sea, hubo una etapa que yo creo que es justo la transición de la plena transformación donde eso se intensifica. Entonces, claro, éramos dos polos opuestos literalmente. O sea, yo necesitaba cariño, cercanía, comunicación y sostén, y él era incapaz de darlo. Es que era incapaz de darlo y tantas veces lo hemos hablado y era imposible, que yo le decía, si es que yo lo que necesito es sentirme acompañada, validada, no que vengas y me digas, es que como estás así no hay quien te coja por ningún lado, es que eso no me ayuda. Entonces, encontrarnos ahí pues fue complicado. Yo, por ejemplo, ahí digo que siempre es algo que valora mucho de José, que creo que no hay nadie en este mundo que me sepa sostener como lo ha hecho él siempre, ¿no? Incluso en la maternidad. Y ahora él que cuente que yo creo que él siempre lo que ha echado de menos ha sido una persona que le ha costado mucho hablar lo que sentía o cómo se sentía. Sí. Y las pocas veces que a lo mejor lo ha intentado, yo estaba tan desbordada que no ha tenido por mi parte a lo mejor esa escucha que él ha necesitado. Y esos han sido nuestros desencuentros, yo creo. Pero al final, ahora que lo ves con perspectiva, ¿no? Por ejemplo, ya pues sobre todo con Alba 12 años después, al final es lo que decía, tú estás tan desbordado, yo creo que en esos primeros meses están, además donde estás recibiendo constantemente, vamos a llamar información, ¿no? Imagino que os habrá pasado de... pues su madre le decía una cosa, mi madre otra, todo con afán de ayudar. Pero al final estás recibiendo, ¿no? Pues tienes que hacerlo así, porque yo lo hice así, porque esto no te va a funcionar, porque... Y al final, yo creo que hay que dejar a las parejas, en este caso, sobre todo a las mamás, ellas saben lo que tienen que hacer. Si necesitan ayuda, la van a pedir.
nosotros acompañamos de la mejor manera que puedas, pero al final esto, podría decirse, ¿no? Que era la frase de Gran Hermano, ¿os acordáis? Es que aquí se magnifica todo. Yo creo que cuando llega un bebé, todo se magnifica. Y eso que decías de, esto ya estaba, pero antes me adapto, toreo con la mano izquierda, doy un rodeo. Aquí es que no tienes escapatoria. Entonces, Literal. yo, por ejemplo, es verdad que a mí siempre me ha costado mucho, desde siempre, expresar sentimientos, expresar emociones. Entonces, también, ya llega este momento en el que todo se magnifica. Entonces, yo creo que, por ejemplo, los que sois sensibles os volvéis más sensibles, los que somos retraídos emocionalmente te vuelves todavía más retraído, por lo que hablamos antes, incluso de proteger, ¿no? De, ¿para qué te voy a decir cómo me siento si yo sé que estás mal? Si yo te digo encima que estoy mal, tú seguramente por esa hipersensibilidad que tienes en ese momento, ese subidón hormonal, esa muchas veces culpabilidad, ¿no? De madre o de estar, lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien. Es que mi hija me dice la pediatra que tenía que haber cogido 150 gramos y ha cogido 148 y se estará quedando con hambre. Es como, encima te voy a decir cómo me siento yo, si es que vas a estar peor. Entonces, como que no encontraste tu sitio. No es que encuentras tu sitio, es que al final yo creo que era un poco el decir, vale, ahora mismo lo prioritario, lo importante es el bienestar de mi hija y de mi mujer. Claro, es como que estás... Y pero estáis me quedo en un segundo plano. Pero, José, pero no, estáis yo digo de cómo lo viví yo, yo de cómo lo viví yo, no de... Que no es ni culpabilizar ni decir, no, es, vale, yo priorizo las emociones de mi pareja porque evidentemente no puedes sentir, o sea, yo no puedo sentir lo que sentir en ese momento, pero es como, bueno, vale, pues lo mío no es tan importante. Pero claro, no es importante un día, ni dos, ni una semana, pero claro, cuando lo vas ocultando, lo vas guardando, lo vas mal gestionando, porque lo gestionas mal. Claro, ¿qué pasa? Que hay días en los que tú no puedes más y estalla, pum. Y cuando estalla... Porque estás hasta arriba. Pues pero yo te entiendo, seguramente sea perfectamente. por el plato que no has recogido, que es una tontería. Claro, pero esto que estáis diciendo, ves, es que lo interesante es compartirlo. Porque te encuentras fuera de lugar en algún momento. Yo no me sentí fuera de lugar, yo sinceramente. Yo sí me sentía fuera de lugar en algún momento, ¿eh? Volviendo otra vez a cuando nace la niña, la niña la empecé a bañar yo porque yo tengo un hermano pequeño, donde mi madre me enseñó a bañarle, o sea, yo prácticamente le cuidé mucho tiempo y yo venía con eso aprendido y ella lo sabe. A bañarle, la bañé yo primera vez, ¿verdad? La movía yo, digo, cógela así, tal, no sé qué. Ella, a lo mejor niños pequeños, un bebé, no había cogido casi nunca. No, a mí lo de la bañera me daba más miedo, por ejemplo. En ese sentido yo iba con un poquito de experiencia. Pero luego, pasando el tiempo, me sentía fuera de lugar. Quizás porque, como ya dicen, saben mucho, saben de todo, teóricamente. Sí, que lo sepamos teóricamente no quiere decir que luego eso es otro tema también importante. Por eso puntualizo teóricamente. Entonces yo me sentía fuera de lugar en muchos aspectos y en muchas cosas. Y te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. En el sentido de que tú algunas veces no le querías decir nada o simplemente estabas ahí por no abrir la boca y llevarte una bronca o cualquier otra cosa que te hiciera sentir mal. Y es que le entiendo perfectamente lo que dice. Vale, pero ahí estáis hablando desde el punto muy clásico del hombre, que es el sostén del hogar, que se retira ante lo emocional, que antepone lo material que aporta y gestiona, y como, bueno, esto como que no tiene mucho que ver conmigo porque es de la mamá y el bebé, pero realmente estamos en el 2024, eso ha dado un giro hace muchísimo tiempo y justo hace falta todo lo contrario. O sea, no sé en el caso de Irene, ¿no? Pero yo como mujer... Yo lo que necesitaba en ese momento era que Juli se pusiera a mi lado y si yo necesitaba echar 4 lágrimas y decirle, tío, estoy agobiada, él me dijera, yo también, cariño, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Y en qué te puedo ayudar yo? Y los momentos más bonitos que hemos tenido en estos últimos meses que nos han reunido un montón han sido esos. Han sido poder sentarnos el uno enfrente del otro, decirnos lo mal que lo hemos pasado, las cosas que hemos necesitado y volvernos, o sea, mostrarnos vulnerables. Uh-huh. Yo ansiaba verle vulnerable, verle... o sea, él, ¿sabes? Es como, Dios, deja esa
esa fachada del hombre duro que se aguanta, que tú primero, que si es que no quiero eso, Ya, si es que pero lo que quiero es nosotros, por la edad que tenemos, vulnerabilidad. más o menos, No han sido hemos educados sido en eso. educados Exacto, en eso. exacto. Simplemente yo creo que ahora hay mucha más maternidad y paternidad consciente de esta balanza que vemos del 50-50, y eso al final también lo ven los hijos. Y eso, pues cuando sean padres o cuando tengan esa pareja, yo creo que proyectarán eso y lo verán mucho más natural. Además, afortunadamente ahora las emociones, todo el mundo habla de emociones. Pero no en solo- los coles se pero habla de no las solo- emociones. El psicólogo. Claro, Psicólogo, por Pero no ejemplo. solo de emociones, o sea, nosotros en nuestro caso hemos tenido que lidiar también con situaciones complejas en el sentido de que pues en épocas de trabajo a lo mejor yo he estado mucho más trabajando fuera de casa y José se ha encargado más en la tarea de casa. Yo me acuerdo una vez en la urbanización que llegaba y salí porque estaban las típicas mamás y una de ellas me dijo, ay tía, pero ¿y entonces con quién están los niños si llegas tan tarde? Y yo pensé, ¿con su padre? ¿No? Porque estamos muy acostumbrados a que el padre sí que trabaje fuera de casa y esté fuera de casa, pero no tanto. O sea, tú vienes a la hora de cenar y quien está haciendo la cena son José y Enzo. Y eso no es... Yo no me he criado en eso, ¿no? A veces mi madre o mi suegra, jope, Enzo, comen panafiletes. Bueno, es que en casa repartimos las tareas en todo ese sentido. Pero yo, por ir cerrando también un poco, porque estaría con vosotros hablando, porque creo que hay muchas cosas que hablar, y un poco como dar luz, sobre todo a vosotros que estáis aquí y os va a tocar pasar, pero a toda la gente que nos está escuchando, yo creo que un punto de inflexión en nosotros, que veníamos de pasar rachas complicadas, pues por todo el camino de la maternidad que nos tocó vivir, con el proceso de Alba que ya contamos y con circunstancias varias que también pues la vida pues te va poniendo, el vivir tiene estas cosas, ¿no? Para nosotros fue clave coger y decir, bueno, hasta aquí. Es importantísimo que tú tengas tiempo para ti. José empezó a ir a pádel, yo empecé a ir a jugar al tenis otra vez. Es importante que retomemos los amigos que habíamos no perdido, porque en realidad nadie se fue. Lo que pasa que cuando decides tener una hija y decides tenerla de manera consciente y acompañar, pues te descuelgas, y más si no hay gente en tu entorno que esté ahí. Y luego también fue muy importante retomar y llegar a acuerdo, decir, y nosotros tenemos que volver a ser dos también a veces. No sentirnos culpable por decir, oye, que me voy al teatro, quédate un rato con la niña. Pero esto ha pasado Hace poco. hace un año y estamos hablando de que Alba tiene 12. Y por eso digo que si a mí me preguntan, ¿y estáis ahora mejor que antes? Totalmente. Y que antes de tener hijos también. Pero los reajustes han sido complicados, porque a todo esto le añades pues los trabajos, o sea que no solamente es la emoción que pones en criar, sino la emoción que tú tienes, que en el caso de Isabela y mía, pues somos personas que percibimos y sentimos las cosas multiplicadas por 5, independientemente de que estemos hormonadas o no, es nuestra genética, somos así de estupendas para lo bueno y para lo malo. Entonces, claro, a esa crianza que a veces es difícil, añádele pues todo lo que vamos recogiendo de los demás, porque a mí me pasa y creo que a ti también, ¿no? Cuando ves a alguien mal, yo hay veces que llego a casa y estoy mal por la compañera que he visto, por la vecina, por mi hija, por mi marido y luego ya por mí, ¿sabes? Y es como, no puedo más. Y creo que eso es lo que te hace separarte de la pareja, que te vayas callando y dices, venga, otro día, ya hablaremos, ya. No, o sea, una vez lo escuché, ¿no? ¿Por qué si tú tienes una reunión de trabajo y el niño se te pone mal o haces cualquier cosa por ir a la reunión de trabajo? ¿Y por qué si tienes un plan con tu marido y el niño se ha puesto malo un poquito, dejas todo? Es como que no le damos prioridad al momento de la pareja, que creo que eso también es importante, porque las cosas que no se cuidan se rompen. Total. Antes algo no funcionaba y ahora que somos mujeres independientes, trabajamos, pues tú por tu lado y por... No, jope, pero si en un momento hemos funcionado, ¿por qué vamos a dejar de funcionar ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas ahora tú o qué necesito ahora yo? ¿Cómo tenemos que volver a encontrarnos? Pues porque requiere un trabajo Pues personal. Es que requiere un trabajo personal muy grande. Creo que es igual de importante la pareja que los niños. Total. Igual. Y nosotros eso, por ejemplo, durante mucho tiempo no lo atendimos, que creo que es ahí cuando dice José, claro que sí, porque yo me veía ahogado. Es que, pues eso, tus amigos les ves viviendo en la vida, porque es que yo tenía 23 años cuando tuve a Alba y mis amigas están empezando a tener hijos ahora. Entonces, claro, es como tú ves que todo el mundo sigue haciendo la vida, que ha viajado, que... Bueno, es que esa sensación de que el mundo sigue girando y tú estás parado es un poco la sensación de la maternidad en los primeros años también, yo creo, ¿sabes? Que aunque intentes coger el hilo, estás como en pausa, ¿no? Estás
Y yo creo que hay justo al hilo de lo que estáis hablando, que esto es muy de inicio, claro, de donde estáis vosotros ahora, pero esa parte inicial, que cada mujer y cada bebé lo hará de una manera diferente, pero ¿qué pasa? Que es como ese momento en el que hay esa fusión que llaman emocional de la mamá y el bebé, que puede durar más o menos tiempo, pero que por lo menos los 2 años posteriores al posparto hay muchísima unión y hay como, o sea, literalmente los 9 meses después de nacer el bebé se siente una prolongación del cuerpo de la madre, o sea, es que hasta ese punto, ¿no? Estrogestación. Es que eso también impacta en la pareja, porque tú pasas de hoy, ¿no? Hasta hoy, por ejemplo, de tengo una tripa de casi voy a dar a luz, y somos una pareja que nos vamos al IKEA de la mano y tomamos un refresco y charlamos por la noche después de ver la luego serie hay y un tal. carro. Claro, y al día siguiente o a los 2 días tú eres una persona, yo soy otra, que estamos súper lejos y yo estoy cuidando todo el tiempo, y lo que decía, ¿no? Mentalmente a un bebé que además al principio necesita una asistencia plena por parte de la mamá. Y yo de esa fusión, le hablaba tanto de esa fusión que yo decía, jo, es que esa oxitocina, ese chute que te da en casa, a mí me dio en casa, y yo le decía todo el rato, vivíamos en un loft, yo le decía, sube, y me decía, ¿qué? Digo, vamos a mirarla, y me decía, pues ya la hemos mirado mucho, y yo ya, pero es que es tan bonito, es que siento, yo le decía, es que yo siento como una droga, joder, yo la miro, y es como, ay, qué sensación, qué tal, qué. Entonces, o sea, yo era... Y Juli, tú la mirabas en plan, ¿qué te has metido, no? Claro, yo la miraba y decía, vale, ¿está durmiendo? Claro, Claro. pero ahí empieza ya la historia, ¿no? O sea, Sí. por enlazar el supermelón del tema de la sexualidad, es que la lactancia forma parte, o sea, es un acto sexual, y entregar el cuerpo a un bebé durante tantos meses y tanto tiempo es una entrega corporal que delimita el deseo sexual, la libido y muchas cuestiones corporales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la sexualidad y la pareja? A mí me encantaría ir ya. por la calle con te lo juro, yo iría por la calle con un micrófono parándome a las parejas y preguntando ¿cómo es vuestra sexualidad? Porque creo que hay tanto tabú y tanta inventiva de lo que realmente pasa y tanto porno malo de lo que realmente no pasa en la vida, que es importante como Eso es un buen abrir este melón Es un buen melón. que poca gente se atreve a abrir con sinceridad. Yo pienso que el ser padres, a la mujer la cambia muchísimo y al padre nos cambia menos en ese aspecto. Por lo menos hablo de mi experiencia. Yo te iba a decir, Hablo digo, de mi- hay muchos casos que es al revés. Hablo de mi experiencia. Yo conozco muchas mujeres que de mi están como tú. experiencia. Yo, bueno, pues a lo mejor, pues yo hablo de mi experiencia. Hablo de mí, en el sentido de que a Sabela la cambió muchísimo el ser madre en aspecto sexual. Muchísimo. Y a mí no. De hecho, yo cada vez quiero más. Entonces, y ella cada vez quiere menos. Entonces, en ese aspecto, por lo menos hablo de mi relación, a mí me ha cambiado muchísimo. Pero profundiza un poco más, Gordo, porque puedes hacerlo porque lo hemos hablado más veces, ¿sabes? ¿Qué busca el hombre que tiene muchísimo deseo sexual dentro de una relación de crianza con una pareja? ¿Qué busca el hombre a través del sexo que no busca o no encuentra en otros aspectos de la relación? Que es una de las cosas que yo voy a muy evidente. Me explico. Profundo, No te yo entendí. me he Yo perdido. no la he seguido. Explícate. Yo tampoco. Perdón, no me sé explico. qué Es que como estábamos todo el rato, mientras hablamos, pensando el hilo, que yo creo que en ese momento de la pareja dentro de la crianza, puede ser que al hilo de tener poca capacidad de comunicarme y no encontrar la conexión pues en la comunicación o en el pasar tiempo juntos y buscar mucha conexión en lo físico, en el plano físico, porque es como es más impacto, es más directo, es más inmediato y se obtiene una sensación pues como más intensa. ¿Se me está entendiendo algo? No, No, te estás liando. te Perdón. estás liando. No me Más estoy liando, pero no sé simple, cómo más simple. explicarlo. Que yo creo que él en este caso solo sabe buscar el acercamiento en la pareja mediante el sexo. Dentro de ese momento crítico de la crianza. Es como le cuesta mucho la comunicación, como le da mucha pereza buscar planes en conjunto, como le da mucha pereza buscar ese momento por la noche de sentémonos a hablar y es como, tenía un día de mierda, pues yo también, estoy cansado, pues yo también, pues como, pues vamos a follar y conectemos echando un polvo. Y entonces él quiere conectar desde el plano físico porque le cuesta menos, porque el emocional le satura y yo no puedo conectar en el plano físico cuando no hay nada emocional, porque no nos vemos, porque no pasamos tiempo juntos. Como que tú eres un poco más romántica.
Sí, pero no, tampoco Bueno, es el sí, pero romanticismo. no es romanticismo, pero es como vamos a hablar, vamos a estar bien, vamos a... Bueno, pero Vamos a casi conectar encaja. como personas antes que sexualmente, ¿sabes? Entonces Pero a lo yo también mejor para creo... él, el sexo es una manera de conectar contigo. Absolutamente. Se lo he dicho muchísimas Pero que es veces. que es la única manera de conectar. En ese momento de la crianza es la única manera de conectar. A lo mejor él Y esto lo he necesita- compartido con otras mujeres con circunstancias similares. Bueno, pero a lo mejor él necesita conectar antes contigo a través del sexo Sí, para eso está luego claro. poder conectar contigo de manera emocional. Sí, a lo eso está mejor puede más ser que como claro. una, Se lo he dicho alguna muchas vez. veces como una liberación del día, ¿no? De suelto todo y ahora ya que estamos más relajados. Ya sé por qué soy lo estás capaz defendiendo, ¿no? de- Porque- No lo estoy defendiendo. O sea, No, pero estoy, pero estoy intentando. Es ¿no? porque que- como tú a veces es como necesito y es como, bueno, vale, pues esto lo hemos hablado muchas veces, los hombres hay algo que se acumula ahí que hay que soltar, entonces lo tengo que soltar, no lo No, puedo pero no es soltar por soltar. Está quedando muy chabacano eso. Sí, no es Está soltar quedando por soltar, Pero bueno, hay una necesidad física, yo creo, o fisiológica lo puedes llamar, y... Táctil. cua- Vamos a hablarlo, sí, bueno, vamos a llamarlo cuando- táctil, porque a mí el hablar no me genera nada. ¿Sabes? A mí el hablar... Pero es que eso también es un problema, cariño. sí, pero a mí el Sí, hablar pero no me pero es genera que eso igual también que, es un que el problema. tacto. Sí, Entonces- sí, pero no lo dejes a un lado, sí, pero no, es que hablar no te genere nada, es un problema también. ¿me pero es un entiendes? problema para vosotros como relación, porque Claro. a ti sí te supone hablar importante. Exacto, por eso digo, o sea, Hay que llevar a un acuerdo, que no, es decir, que no te conectes más que de una forma, a mí me parece delimitado. Claro, ¿qué pasa? Que antes de ser padres, nosotros teníamos pues, una vida sexual muy satisfactoria, teníamos un montón de tiempo libre, conectábamos un montón, hablando, viajando con amigos, de vinos, sexualmente, viendo una peli, en fin, y uno como que no tenía que medir ese momento, ¿no? A mí es como que hay una escena que se me repite mucho en la cabeza, que es la de nosotros hacemos el relevo en casa, casi de él viene y yo me voy, entonces no nos vemos entre diario mucho. Y llega la noche, después de dormir a la niña, 10 y pico, 11 de la noche, los dos reventados y con suerte nos ha quedado uno dormido, y te ves en ese primer momento de mirarte a la cara de, hola, ¿qué tal? Tengo un compañero en casa, ¿no? Quiero follar, pues no, me apetece. Vale, es yo como, lo que o sea, creo me refiero que a ese tipo de cambia- situaciones. Ya, pero ¿sabes lo que yo Y creo? antes no nos pasó nunca. Claro, Jamás. pero lo que cambia, que creo que ese también es otro reajuste, es que tú antes tenías relaciones cuando te apetecía Cuando te apetecía. y ahora Exacto. Y es no como hacía falta en hablar ese tanto. momento- y ahora es como tenemos este rato, Claro. tenemos este Y a mí me rato, lo pasaba- podemos aprovechar para hablar o para, pero tenemos este Uy, rato. pero hay que elegir entre muchas más cosas. Claro, Nos sí. miramos, Pero ¿qué hacemos? Vemos una serie, echamos un polvo, hablamos un rato, nos tomamos Claro, un vino, pero- jugamos al Rumicu. Ah, nos encanta a o sea, nosotros también. Pero a eso... Claro, pero, yo me pero refiero- tienes que elegir. Yo me refiero a los cambios que da la mujer que no da el hombre en ese sentido. El hombre seguimos teniendo nuestro deseo sexual intacto. Por lo menos de mi parte. Bueno, si estás muy cansado, al igual, ¿no? Sí, pero antes, por ejemplo, no hacía falta hablar para echar un polvo. Sentarte y hablar. Porque "Hola, ya ¿qué tal habías tu día?". hablado antes, cariño, porque No. ya había una conexión dentro de la pareja. Ya había una conexión antes. Ya la había. No te tenías que sentar a posa para vamos a hablar y a conectar. Igual que no nos teníamos que decir, vamos a echar un polvo ahora. 3, 2, 1, empieza. No, claro. Claro. Había Uno rápido, que había estoy conexión cansada. todo el tiempo antes. Y después no la hay. Yo creo que esto le puede pasar a muchas parejas. ¿Qué ocurre? Pues que habrá gente que igual o le dé menos importancia o pasa mucho, hay que decirlo. La mujer dice, venga, va, pues no me apetece mucho, pero cedo. Perdonadme la vida, yo no. Claro, pero Yo no vosotras, por ejemplo, quiero, venga, va, pues no, cariño, mira, no me apetece. O sea, es que ahora mismo soy un mueble, no Pero me la- apetece. Y para echar un polvo ahí como de medio, es como, es que eres mi pareja, ¿me las entiendes? O sea, mujeres tienen un cambio físico muy importante en este aspecto. La que no queda mal les cambia. no. Eso ha sonado fatal, explícalo. Bueno, sí. Me explico, que la al que no final queda mal de que le hayan dado físicamente, puntos que o le algo quedan y esté, puntos. claro. O sí, es verdad que ha quedado mal. Sí, pero yo te he entendido que iba en Sí, el sentido de que queda es- mal en el sentido del La deseo recuperación. sexual. Hay muchas que pierden el deseo sexual porque les pasa algo. A mí me sacaron una Martina con una ventosa kiwi, me hicieron una episiotomía de no sé cuántos puntos, interna y externa, me tuve que estar dando durante no sé cuántos meses fisioterapia, con diatermia, con masaje exterior, Eso interior. evidentemente no va a ser lo mismo. Yo me acuerdo que subí a la habitación y me dijo mi amiga, ¿pero has parido? Ujú. Y yo dije, sí, es que ya a mí no me dieron ni puntos ni Claro. me dieron nada. Entonces, ahí hay una parte que se tiene que recuperar en ti, que en otras mujeres a lo mejor no, y eso ayuda a que todo más fluya. Yo creo que
por lo menos para nosotros, el punto del desencuentro ha sido, es que a mí no me apetece el decir ahora porque solo tenemos este rato. Es que a mí eso me quita como la poco libido que hay, me la quita Es como- completamente. Es como, No estoy es que en la haya habitación. surgido. ¿Es de ahora o no se hace? Claro, pero Claro. esto no lo hemos hablado a veces, cariño. Claro. Estoy en la habitación, a lo mejor duerme a Martina Eloy. Entonces yo me quedo en la habitación viendo un ratillo la tele y tal, y de repente sale y oigo la puerta y digo, ¿va a querer echar un polvo? ¿Sabes? Y es como, tiene que ser ahora en este momento. Es como el hecho de que sea evidente, es como, no fluyen las cosas de igual forma. Y de verdad que podría haberse dado la situación de que antes de ser padres tuviéramos relaciones sexuales con dificultad o tal, pero no era el caso, ¿no? Entonces, bueno, quería que se hablara porque lo he hablado con más amigas y pasa mucho. Y hay veces que tengo amigas que buscan en el hombre y el hombre está súper desconectado de la vida, es como no me apetece porque estoy cansado. O sea, que yo creo que por ambas partes Sí, pasa. yo también he escuchado Pero la eso otra no nos lo parte. dicen a nosotros tampoco. El de vas a ser padre y a lo mejor no vas a Sí, eso cambiar sí más se en tu dice. vida. Eso En sí se plan, dice, vaya que yo no que se dicen esas No, cosas. Sí se dice. no se dice. ¿A ti te Pues lo yo han se lo he dicho? escuchado un montón. Yo no lo he escuchado. Sí, Es que es lo yo- que te digo, que como fuimos los primeros, pues Vosotros fuimos descubriendo día a día. Claro, es que fue tal cual así. O sea, Fuimos nosotros nos descubriendo las día a hemos día. ido encontrando según han ido Os viniendo. iban preguntando a vosotros. Ahora empezarán porque no tenemos amigos con hijos. Bueno, sí, Ah. hay algunos que sí, pues preguntan y Pero yo y sí que es dicen lo verdad puedes. que nosotros no nos hemos pronunciado. José está ahí que ha hecho por No, hablar, porque estoy escuchando. por hablar Ya. varias veces. No, estoy Esa es la escuchando. posición cómoda, José. No, pero estoy escuchando. Pero nosotros, o sea, a mí lo que me costaba era eso, el decir, joder, es que a mí, porque ahora sí, o sea, porque es ahora o no, es como, a mí me gustaba antes cuando surgía, no que tenía Claro, que ser pero no tienes tiempo. ahora. Y luego ya empiezan a ser mayores y es como encima, ahora y... ¿sabes? Porque... Y entonces sí que se ve condicionado, pero ya no tanto por el deseo, sino por las circunstancias. Entonces es como, jope. Claro. Y hablemos del dolor también para las mujeres que desgraciadamente han tenido un parto complicado. ¿Cuánto tiempo estuve yo con dolor? Bueno, Que en lo tu pasábamos caso- los dos porque en esa tu época caso, además el dolor yo tenía y el ganas. que no te sentías físicamente bien. Sí, O sea, pero no te en esa gustabas. época yo sí que tenía ganas e intentábamos y era como, hostias, es que me duele. Y claro, aquello que te cuenta, nosotros también, o sea, él tenía algunos amigos padres, pero como con menos trato en ese momento y por la parte en común no teníamos a nadie, entonces no nos habían contado tampoco mucho. Y aquello que te dicen, ¿no? De la cuarentena, no sé qué, yo veía que pasaba el tiempo y a mí aquello me dolía horrores. Y yo me asustaba, claro, qué importante el verbalizar. A mí me daba miedo verbalizarle, tengo miedo de que esto no se me vaya a recuperar. O sea, por favor, ¿alguien me puede decir cuánto tiempo me va a doler la vagina? Por favor, ¿alguien me puede decir cuánto va a durar la sequedad de los puntos? Ibas al ginecólogo, te hacía una revisión, todo genial, estupendo. Relaciones sexuales cuando puedas. ¿Alguien te va a explicar algo de eso? O sea, es que qué duro es eso, de verdad, porque hay muchas mujeres que pasan un posparto muy duro y esa parte es muy complicada. Y mira que nosotros ahí, yo no he tenido pudor, o sea, él me ha curado los puntos, me ha hecho el masaje que se hacía al inicio y a mí me daba miedo mirarme la vagina y yo le decía a él, por favor, mírame tú y me dices cómo están los puntos, porque no me quiero mirar, o sea, porque me da miedo. Me da miedo, yo que sé, yo soy como muy así aprensiva y me daba miedo mirarme. Entonces, claro, qué importante poder hablar de todas esas cosas, de todos los miedos. Y es que las últimas veces que hemos hablado, emocionándonos los dos, le he dicho, qué bonito poder hablar de lo que sentimos, de lo que nos está pasando, de lo que necesitamos. Es como que yo siempre siento que yo hice un clic antes, lógicamente, de aceptar la maternidad, de entender el sacrificio, de todo lo que conlleva el cambio personal, laboral, no sé qué, y él siempre fue como un poco más atrás. Y hubo un momento real que fue cuando nos planteamos la separación, donde yo dije, es que igual esto va a velocidades diferentes, tú te quieres mantener en esta velocidad y no quieres cambiarla, y yo me quiero mantener en esta otra velocidad y ya no somos compatibles. Y oye, y puede que pase, y yo creo que le pasa a muchas personas, pero después de mucho hablar y de, bueno, y ver cosas en conjunto, nos dimos cuenta que no, que en el fondo queríamos algo en conjunto, pero requería un esfuerzo por las dos partes. Y hubo un momento que yo no sé explicar cuál es, donde él hizo el clic. Donde él hizo el clic y yo dije, hostias, es que esta es la versión 2.0 de Juli. Y ahora es una persona mucho más sensible, mucho más empática, mucho más comunicativa, mucho más capaz de tener en cuenta al otro, y es como... Ahora te has vuelto a enamorar de Juli como padre. Estoy enamorándome de Juli como padre, claro, porque poco a poco va mostrándome como un lado sensible que antes no mostraba, y todas estas cosas impactan en la relación de pareja. ¿Cómo no va a impactar? Claro. Claro. Pero es que nadie nos enseña a ser padres tampoco. Claro que no. Entonces es ir acoplándote.
Y Aparte los de que ejemplos... vosotras dos, o sea, en otros casos será... Pero vosotras es que sois turbo. Yo siempre se lo digo a Irene, es que Irene es turbo y yo soy diésel. O sea, y no... Al final es aprender a respetar eso. Y Pero, José, es aprender muy los bonito que lo digas tiempos. con esas palabras. Es Lo muy de turbo bonito y que lo diésel. digas con esas palabras. No, o sea, pero... que lo sientas es así, verdad, que lo digas sí. así, pero lo dices con amor. No, claro. Porque Lo hemos dices con aprendido, amor hemos absoluto. aprendido a Hemos querernos aprendido- desde ahí. Yo creo que más que a querernos no es querer, o sea, es Pues aprender sí, a respetar los aceptarnos. tiempos, ¿vale? O sea, Irene, que tiene ideas, ¿no? Pues llega un día y dice, es que quiero hacer BC. Y me suelta lo que ella lleva procesando un montón de tiempo. Irene antes pretendía que yo le dijera, joder, es la leche, es que es la rehostia. Y claro, yo no. O sea, yo necesito procesar toda esa información que me has dado. Y además es que me llevas la ventaja de a lo mejor un mes que tú llevas dándole vueltas a esto, que has hablado con el negro en este caso, con Jorge, y me sueltas ahí un podcast de 2 horas y media contándome tu proyecto. No puedes pretender que yo te diga, genial, vamos adelante. Pero Porque eso creo que en lo también eso es un laboral, pero error. también ha pasado No, claro, con la niña cuando que te he sí. dicho esto. Y pues cada uno necesita su tiempo. Yo Sí, el otro día y se lo esto de- nos ha generado un montón de conflictos, Claro, ¿eh? Pero yo- un montón de... Pues es que no reaccionas. Joder, tía, es que necesito mi tiempo. Bueno, pero está bien que tú te des cuenta de lo que necesitas y se lo puedas decir. Ahora. Claro, pero claro. antes, Pues como- antes no. antes Es que no, nosotros no. hemos estado en ese antes, ¿sabes? Donde él no verbalizaba nada y era como... Yo decía, sí, es que lo estoy viendo, pero no... Pero porque también nos estábamos conociendo en nuestras facetas diferentes. Claro. Entonces yo, irónicamente, irónicamente no, con cariño, siempre hablo del mono que tiene con los platillos, ¿no? Y es como, yo ya te quiero a ti, quiero a tu mono. Porque para mí sigue compensando y forma parte de ti. Y yo esto lo hablaba la semana pasada con un amigo, decía, es que una pareja que no hay comunicación, la pareja se va a romper. Totalmente. Porque tú no puedes estar aguantando, tú no puedes estar sosteniendo y tú no puedes estar tirando si tú no estás verbalizando lo que te pasa. Ya sea que lo que te pase sea con tu pareja, con tus hijos o con tu trabajo. Es que hay que hablar y hay que hablar de todo. Y a José al principio le costaba mucho y él ahora que hable de cómo se siente cuando ahora contamos todo. O sea, para mí, yo digo que a nuestro día le faltan como 3 horas porque nosotros... ¿Tres? Sí, bueno, siendo generosa, quiero decirte, porque nosotros acostamos a los niños súper pronto porque se madrugan mucho y efectivamente es el rato que tenemos y yo el otro día le decía, digo, jo, es que me faltan 2 horas para poder estar aquí hablando y luego pues eso, terminar echando, pero necesito el hablar, necesito el que me cuentes y más ahora pues a nivel laboral estamos viéndolas venir por todos los lados y es como, qué importante es que me puedas decir, ayer salió del cole, entró a las 7:30 y llegó a casa a las 11:15. Entró a una reunión a las 6:15 y salió a las 11. Y vino y estaba yo con los ojos como platos, esperando. Me dice, ¿qué quieres que te cuente? Digo, bueno, cuéntame. Y luego le dije, ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿No? Es como, no solamente quiero que me cuentes, sino que sientas que yo estoy aquí y que puedo hacer por ti, porque sé lo difícil que es para ti contarme cómo te estás sintiendo en esa reunión, que ha sido una reunión complicada. Y yo creo que eso es lo que cuesta en la vida en la que vivimos ahora, ¿no? Que con los ritmos, los trabajos, los hijos, tengamos todavía la paciencia y sepamos ver que a lo mejor a esa persona que le cuesta más hablar le tengas que preguntar, porque a mí me sale solo coger y decirle, pues sé que estoy mal, pues sé que... Pero a él hay que tirar. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Y qué crees que...? Y ahí ya empiezas esa conversación, pero ha sido una transición de muchos años, o sea, son 18 años, al principio él no hablaba nada y cuando hablaba, a lo mejor era, como ha dicho Julia al principio, por el plato que no he quitado o por el plato que he puesto. Claro, pero es que yo adivina no soy, no tengo una bola mágica. Pero esto hila con un melón que no vamos a abrir, pero le voy a poner el nombre porque hay que ponerlo, que es lo bien que vienen los psicólogos para hacer una revisión de nuestra vida, lo importante que es llegar a la crianza con una mínima idea de qué pasó contigo cuando eras pequeño, porque tiene una relación totalmente directa, y cómo cuando de repente empiezas a hacer el rol nuevo, el de madre o el de padre, ostras, o sea... Esto abre tu mente con recuerdos, con ideas de tu crianza, con cosas que Y incluso con la investigas relación que no tú tienes sabías. con tu madre, empiezas Exacto. a entender a tu madre, empiezas a... Yo a mí O me- a no entenderla. Claro, y a mí me pasó, por ejemplo, con mi hija, que cuando tuvo 8 años, yo no estaba siendo la mamá de Alba, yo estaba siendo esa niña de 8 años, con lo que esa niña de 8 años, Irene, tenía en su mochila. Y todo eso, gestiónalo en la cama. Pero digo en la cama porque nosotros es nuestro punto de encuentro, de hablar, de contarnos. Es que al final son tantas cosas que como no las atiendas, efectivamente, esto se rompe. Pero es que esto es ser padres.
pues es que es muy complicado. Eso de la cama también lo hacemos nosotros y eso es como el momento de cuántas cosas, venga, tú me cuentas o te cuento yo o hablamos o vemos la peli o... No, ahora lo hacemos Es que- con la niña. ¿Con la niña? Contarnos Bueno, todo el ahora día. sí, ahora no, ahora Sí, nos nosotros en pregunta la cena. sí. Y Enzo a veces si se acuesta pronto, que ahora le dice, charlamos un rato, papá, antes de acostarle, pero porque nosotros, pues al final somos ejemplo. Y a Habéis José creado le, eso, le ha claro. costado mucho, pero él lo dice, no, si ya me siento mejor, ¿no? Tú lo dices, ahora Sí. que puedo hablar incluso cosas que antes a mí no se atrevía a decirme por si yo me... Entiéndeme, no enfadaba, sino, es que le voy a decir esto y va a ser un conflicto. No, coño, pues afrontamos el conflicto. Exacto. Pero es que somos muy, Exacto. somos muy diferentes también. Porque, por ejemplo, a mí cuando me preguntas, ¿qué tal tu día? Bien, todo genial. Tú le preguntas a Sabela, ¿qué tal su día? Y te hace un podcast. Te dice de cómo se ha levantado de la sábana que se le ha enredado en la punta de la cama o que el perro, yo qué sé, ¿sabes? Se ha comido un... Porque lo he vivido así. Claro, pero es Lo he que vivido así, te literalmente. cuenta a lo mejor 2 horas y dices, tú, ostras, has estado 24 horas haciendo todo esto. Y no, son 2 horas. Pero claro, te cuenta y a ti te cuenta. detalles. Y tú preguntas... ¿Y a ti qué te pasa en ese No, pues momento? bien, genial, ¿Qué- todo bien en el curro. Genial, tío, ¿Qué te bien, pasa a ti en ese momento? Que desconecto. No, no que desconectes. ¿Qué sensación tienes? Que lo has Sí, dicho llega en un muchas momento ocasiones. donde desconecto del... ¿Sabes? De Que te abruma. que me Que agobia. te abruma, que me agobia, claro, que eso me es, te agobia. abruma, te abruma. De la misma forma que a mí me abruma tú. Todo bien. Bueno, pero yo creo que ahí el ejercicio lo tenemos que hacer nosotras de entender que a lo mejor ellos no viven con tanta intensidad lo que nosotras Ya, sí bueno, vivimos. eso da para el otro podcast. Claro, eso lo Pero tenemos... eso lo hemos trabajado todo este tiempo. Eso, Sí, eso lo lo hemos hemos- más que trabajado. Claro. Yo en mi terapia individual, luego en la de pareja, en fin. O sea Sí, que yo todo últimamente, esto... pues eso, cuando me pregunta, pues ya le cuento... Tienes que yo qué hacer sé, como pues el esfuerzo, no te sale de manera natural. Al principio es como, venga, a ver, que ella quiere que le cuente algo más. Pues bien, cuando llegué al trabajo me encontré con uno y dije, hola, pero nosotros somos de ir más allá. Ya, bueno, ¿y has sentido algo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué emociones? Es un ¿Cómo esfuerzo buscamos? por ambas partes, totalmente. Y luego iba a decir que justo en este último nos hemos saltado lo que estábamos diciendo antes de lo que te pasa emocional o psicológicamente cuando empiezas a participar en ese rol nuevo, ¿no?, de padre, es que, y eso es importante decirlo, ¿acaso nuestras madres o nuestros padres, ¿no?, en el caso nuestro, mujeres las madres, y en el caso vuestro, los padres, se parecían a los padres que sois ahora o que estáis queriendo ser ahora? Que esto es algo que yo le he dicho mucho a Juli, ¿no? Le he dicho, es que es como si te tuvieras que romper un poco para volverte a rehacer como tú quieres exactamente, porque vienes con una idea de la paternidad, de la idea de lo que fue tu padre o de cómo te han paternado a ti, se dice así, Ujú. muy diferente a la que estás intentando construir, que en una generación estamos intentando cambiar todos los patrones, no repetir bueno, pues las cosas que no deseamos que vuelvan a pasar, hacer una crianza consciente, presente, mejorar en el acompañamiento emocional. Escucha, que para esto hay que formarse y para esto hay que prepararse y para esto implica revisar qué está pasando en la cabeza, ¿no? Porque de repente ese cortocircuito a veces de, ostras, estoy intentando, ¿no? En el caso de los hombres, que veo que pasa mucho. En el centro comercial, la niña me monta una pataleta y entonces me pongo allí de rodillas, cariño, veo que estás enfadada. La gente de alrededor me empieza a mirar, ¿no? Esas miradas acusativas, esos pensamientos de la gente de, uy, fíjate la que le está liando y no hace nada, ¿no? La figura del hombre que siempre se enfada, que es el fuerte, que es el que, ¿no?, ponía un poco ahí como la parte del castigo, se está cambiando por completo esa figura del hombre que acompaña a la crianza. Entonces, eso es un viaje para vosotros astral. O sea, porque yo creo que las mujeres ahí llevamos ganado cierto terreno a nivel emocional. Hayamos tenido unas infancias u otras, a nivel emocional siempre tenemos ahí un poquito más de trabajo, pero para vosotros yo creo que es algo intenso. No sé si es Yo la palabra. en mi caso... Claro, desconozco tu historia, claro, pero... No, yo, por ejemplo, yo creo que fui muy afortunado con mi padre, porque mi padre era súper dialogante. O sea, mi padre en ese sentido, yo creo que fue un poco más, como más adelantado a su tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Yo lo único de mi padre que he hecho en falta es el tiempo. Mi padre era cocinero y estaba en casa lo que estaba. Él estaba... desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media en casa. Claro. Y luego ya se iba. Yo eso es lo que podía ver a mi padre. Y cuando ya era un poco más mayor y yo empecé a entrenar, pues había 2 días en semana que prácticamente no le veía. Sí que es verdad que luego todo el tiempo que estaba en casa era para nosotros, para mi hermano y para mí.
todo. Pero mi padre trabajaba los fines de semana. También. Mi padre libraba un día a la semana. Ese día es verdad que era para nosotros, nos llevaba al colegio, venía a buscarnos, nos íbamos a jugar al fútbol, a lo que sea. Pero yo creo que ahí tuve mucha suerte porque mi padre ha sido siempre eso, muy dialogado. Yo recuerdo el día que en primero de bachillerato yo llego a casa con 6 suspensas y yo llego hecho polvo. Porque además yo hacía karate de alto rendimiento y yo le doy las notas y me pongo a llorar. Y mi padre ni las vio. Se levantó, me dio un abrazo y me dijo, yo sé lo que tú has hecho y lo que has estudiado. ¿Qué necesitas? Y yo le dije, necesito un profesor particular y necesito dejar de entrenar. Porque yo estaba entrenando 5 o 6 días a la semana. Y él me dijo, vale. O sea, yo me esperaba una reacción distinta, ¿no? De, joder, te han quedado 6, tal. Y yo se lo tengo grabado a fuego. O sea, es un ejemplo, ¿vale? Sí, pero también pero lo que has vivido y lo que cuentas, que eso te lo he dicho muchas veces, o sea, José siempre está jugando con los niños, es su rol también en casa. Bueno, eso ahí es una de las cosas en las que discrepamos, ¿vale? Yo defiendo que yo juego con mis hijos porque me encanta, pero ella es verdad que, como siempre, va más allá y es como, bueno, como es verdad que tú has notado, ¿no? Esa falta. De tu padre, de ese tiempo de estar contigo, lo reflejas así. Es verdad que yo ahora, por ejemplo, que soy padre, sí que lo hablo con ella, incluso con mi madre, decir, es que yo hubiera preferido que papá hubiera ganado menos dinero, y que hubiera estado más tiempo con nosotros. Pero al final es lo que había. O sea, él Te adaptas. Fallece su madre y le dicen a trabajar. Había un sitio en una cocina, le metieron allí y no pudo hacer otra cosa. Entonces, gracias a su trabajo, a nosotros nunca nos ha faltado de nada, pero ahora que yo soy padre, sí que me hubiera gustado, evidentemente, que mi padre estuviera más. También es verdad que el tiempo que él ha estado con nosotros siempre ha sido de muchísima calidad. Claro, pero tú cuando a veces ahora te culpas, decir, si me hubieras sacado antes el inglés y trabajara en otra cosa y ganara más dinero tal, te diría ya, pero no hubieras estado tan presente como has estado en la vida de nuestros hijos. Sí, claro, totalmente. Entonces, yo por eso no es que vaya más allá, es que sí que veo desde fuera, pues que juegas porque te apetece jugar, porque tú también eres muy deportista y porque tal, pero también hay una parte de ese José que le hubiera gustado mucho más jugar con su padre. Claro. Y luego ya pues es que entrar en nosotras como madres, abrir un melón también importante, y sobre todo cuando nos cuestionamos todos, que a mí la maternidad lo que me ha hecho ha sido cuestionarme todo lo que hago, lo que digo y las decisiones que tomo, ¿no? Quizá porque ahora tienes a alguien a tu responsabilidad que va a repercutir lo que tú decidas cómo hacerlo, y también porque a la hora de ponerme a trabajar de manera personal he visto cómo me ha podido repercutir ciertas cosas y no quieres que eso vuelva a pasar, y eso va dentro de la terapia, que pues ya se habla en varios podcasts, ¿no? Lo importante que es que te acompañen y que te sostengan en determinados momentos de la vida, porque no nacemos con todas las herramientas para poder afrontar todo lo que nos va sucediendo. Entonces, yo creo que esa parte, tanto individual como incluso en pareja, cuando a veces las cosas pues se tambalean o está costando encontrar el equilibrio, es fundamental que podamos pedir ayuda, porque pues, igual que el diabético se tiene que pinchar porque es diabético y no nos lo cuestionamos, porque cuando no estamos bien de otros aspectos sí que nos cuesta incluso compartir o verbalizar o contar que estamos recibiendo ayuda de ese tipo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sí, y eso lleva a un punto que quería poner así como casi final, ¿no? Que es que para mí, esto lo he contado a todas las personas con las que he compartido alguna conversación un poco profunda sobre la maternidad, yo creo que a mí la maternidad me ha hecho mejor persona, más consciente de con muchas cosas, más sensible a determinados detalles, con más herramientas para afrontar situaciones difíciles, con una visión distinta a la infancia, a las mujeres, a los hombres, a la familia, o sea, en todos los aspectos. Yo siento que mi 2.0 es mejor que la de antes, pero infinitamente, ¿no? Y yo quería haceros la pregunta de si vosotros también lo sentís así. O sea, es como, ¿os sentís mejor versión de vosotros mismos ahora que antes, o os quedaríais con vuestra versión de antes de ser padres? No, yo totalmente con la de ahora. Y además, no solo personal, sino laboral.
Al trabajar con niños, yo creo que el ser padre o el ser madre te cambia mejor. Pero porque al final, yo desde que nació Alba que a mí antes me costaba, yo soy mucho más empático con los niños. Creo que además cuando hay un conflicto, cuando ves a un niño o una niña llorando, cuando es acercarte, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Si quieres llorar, llora. Y luego ya si quieres contarme, me cuentas. Al final yo creo que... Te has vuelto más sensible, ¿no? Sí, Eso es lo totalmente. Que me dice a mí. Sí, Isabela, totalmente. Me he vuelto más sensible yo también. Más sensible, más empático y creo que en nuestro campo mucho mejor profesional. En vuestro aspecto sí, en vuestro campo sí. ¿Tú, Juli, eres mejor versión ahora o no? Es que antes tampoco era peor versión. O sea, yo no me consideraba que tenía una peor versión. Era diferente. Sí, también, pero... Lo que ha cambiado es la sensibilidad, probablemente es lo que más he cambiado. No, yo creo que nosotros como persona a nivel individual también. Lo que pasa que es un largo camino que cuesta darse cuenta, pero yo creo que modificamos aspectos nuestros para darle nuestra mejor versión. Y luego, sobre todo, algo que también pasa en educación, ¿no? Que nos pensamos que los adultos vamos a enseñar a los niños y muchas veces son los propios niños los que nos enseñan a nosotros. O sea, yo creo que he crecido al lado de mis hijos. Desde luego los niños Entonces, nos creo enseñan que... bastante. Pero ¿y por qué no lo respondes así? ¿Sabes? O sea, cuando te ha preguntado, ¿es una versión mejorada de ti mismo? No estaba diciendo que tu versión de antes fuera mala. Te estaba diciendo que si sientes que tienes cosas mejores que antes, que has crecido. Sí, claro. Se siento cosas mejores, pero también estaba puntualizando que no era la versión anterior, tampoco era mala. Era otra versión. Y es verdad que esta versión con niños, siendo padre, es muy bonita y es mucho mejor. Está claro, yo no la cambio por nada. Por nada, aunque esté cansado. Aunque esté cansado todo el día, estoy cansado. Creo que eso no lo dicen, pero yo estoy cansado todo el día. Que esa frase es la mejor, ¿no? Que es como... no volveríamos para atrás. No, que aunque yo esté cansado es lo mejor, ¿no? Es que merece la pena, que te podrás distanciar de tu pareja, que podrás perderte por el camino. A veces hay que perderse para volverse a encontrar. Pero yo creo que eso es el mensaje principal que tú y yo teníamos en mente cuando propusimos este podcast, ¿no? Que se ponga sobre la mesa que la maternidad es dura a nivel personal, pero que la maternidad también conlleva un reajuste en la pareja y como tal los reajustes implican discusiones, llegar a acuerdos, malos entendidos, sensibilidades, pero ahí está el amor que creo que mueves. Hay un punto en común que es el niño, es decir, nuestro objetivo y nuestro principal punto de amor y encuentro va a ser siempre nuestro hijo, y ahí está nosotros como adultos si queremos mejorar en ese aspecto o qué cosas tenemos que cambiar, pero sobre todo visibilizar que no es idílica la maternidad, que es lo que ahora mucho muestra las redes, ¿no? Sí que se habla ya de ese cansancio, pero habla también, vamos a poner en valor el cansancio y el agotamiento mental, el desgaste de la pareja y todo el cóctel de todo eso junto. Pero aún así es bonito y merece la pena. Yo creo que nos podemos quedar con ese cierre, ¿no? Todos coincidimos, los cuatro que estamos aquí. Sí. Bueno, nosotros de hecho volvimos a repetir y en un futuro repetiremos al tercero. Me van a engañar otra vez. Bueno, cuando Juli. Así tenemos amigos en común, ¿no? Que tengan hijos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, chicos, por este tiempo, por este rato, porque creo que estas conversaciones son muy buenas, no solamente a nosotros, que como pareja supongo que esta noche volveremos a comentar y tal, sino porque yo espero que esto llegue a mucha gente que está en ese momento, que a lo mejor no se atreve a verbalizar, jope, pues yo pensaba que esto iba a ser genial y que un hijo nos iba a unir y estoy viendo que me va a desunir, a ver si esto es el final. No, es lo que toca. Es que esa es la unión. Eso Claro, es. Eso es. Es lo que toca. Esa es la unión. Así que cerramos. Es un sacrificio para algo muy bonito. Totalmente. Es crecer. Mm.